estamos tomando nuestro lugar, por favor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15. Verso 15 y 16, por favor. El título de nuestro estudio es Vientres apartados. Dice así, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Una vez más, vamos a leerlo, por si no lo habían encontrado. No lo he encontrado, aquí aparece también en la pantalla. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo está queriendo que entendamos, hermanos, hoy somos 8,000 millones de habitantes, y en medio de todos esos 8,000 millones de habitantes, ya hay herederos ahorita en vientres. En medio de esos 8,000 millones de habitantes, ya son herederos. Pero esos herederos ya tienen una fecha establecida donde Dios los va a llamar para poderse revelar a ellos. Es lo que está diciendo Pablo. El mundo pecador sabe que esto es una realidad. El mundo pecador sabe que Dios nunca ha dejado a la sociedad sin luz. Nunca ha dejado sin pregoneros a sus generaciones, jamás ha hecho eso el Señor. De una forma o de otra, el Señor va a levantar, cuando no levanta hombres, porque se acobardan, entonces levanta mujeres. O hay veces hasta niños. Recuerdo algunas décadas atrás, había un niño predicador, hermanos, que unción tenía el niño. Porque así es el Señor. El problema es que el pueblo no lo alcanzamos a entender. Y nosotros visualizamos, concebimos la vida como el mundo natural la ve. Y no puede ser concebida así. Fíjate nada más, los científicos de este tiempo están buscando crear úteros artificiales. Presta atención. Si el Espíritu está diciendo que Él ya apartó a algunos desde el vientre de su madre, y cuando le agrade a Dios en el tiempo adecuado, les va a revelar a Cristo para hacerlos, de alguna manera, adoptarlos. Son herederos, pero tienen que ser adoptados. Por eso el mundo pecador está buscando de qué manera puede él distorsionar todo esto para que se frustre el plan de Dios. Y es tan terrible porque hay veces hasta la misma iglesia hay gente que está abortando, hay gente que no quiere embarazarse, hay gente que está no queriendo perder su figura y de acuerdo a su economía va a rentar un vientre ajeno y no entiende que es un proyecto de Dios el cual Él ha diseñado así la forma en que Él trabaja con los suyos. ¿Sí? Estamos aquí, hermanos. Estos científicos dicen que están queriendo lograr que haya un útero artificial que tenga la capacidad de gestar la vida de un bebé durante sus 9 meses. Este útero artificial debe contar con monitores de inteligencia artificial que harán el papel de madre de la bebé. La misma máquina quedará conectada al cordón umbilical del embrión. La misma máquina tendrá albergado un pequeño depósito de líquido amniótico
También debe de contar con un suministro de agua, riñón artificial, calentador de agua que le proporcione la temperatura adecuada para que el embrión se pueda desarrollar exitosamente gracias a la supervisión de la fuente de fluidos, nutrientes y oxígeno que debe de tener esta máquina, este útero. La inteligencia artificial cuenta con un dispositivo capaz de detectar los cambios o descompensaciones que se pueden dar en el desarrollo de los embriones y ajustarlos a los niveles referidos para que el desarrollo se lleve a cabo correctamente hasta que el tiempo llegue de nacer. Pablo está queriendo mostrarnos, yo entiendo que muchos de nosotros fuimos alcanzados ya adultamente. Yo tenía 24 años cuando el Señor vino a mí. Mis padres estaban en una total ignorancia con respecto a los principios bíblicos, creo que igual los tuyos. Pues era difícil que a nosotros nos hubieran preparado para cuando Cristo se manifestara. Gálatas, preséntalo de nuevo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí, cuando estaba en el vientre de su madre, hermanos, pasaron años. ¿Sí? Nace Pablo, le dan una educación secular. Dame el 4.3 de Gálatas. Fíjense lo que dice 4.3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros ya habíamos tenido un útero donde estábamos ahí reservados. El Eterno ya nos había visto. El Eterno ya nos había apartado. Por eso es que hoy estamos aquí. ¿Cuántos damos gloria a Dios? O sea, no es porque nosotros le buscamos. No es porque nosotros queríamos ir al cielo. No queríamos ir al cielo. Acuérdate que no queríamos ir al cielo. Ignorábamos todo del infierno. Pero al cielo no queríamos ir porque, según nosotros, en nuestra ceguedad, era muy aburrido. No iban a promocionar ni a promover nada de lo que nos gustaba. Entonces era normal que no queríamos buscarlo. Pero cuando éramos niños, pecadores, ¿sí? En ese caso, dice un verso anterior, dice, nada difiere del esclavo. Éramos herederos, pero no había ninguna diferencia entre el que es esclavo, el que no tiene parte en el reino. No había ninguna diferencia. Extraviábamos también, hacíamos cosas que no estaban bien, aunque el Señor ya nos había apartado. Dice, éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nos gobernaban los principios del mundo. La Biblia dice, el que suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, las hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Por qué lo hace? Por el oír con fe. Viene la salvación por fe, vienen las sanidades por fe, vienen los milagros por fe. Pero no viene porque los merezcamos, viene porque a Él le agrada que le creamos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estábamos bajo esos rudimentos. No sabíamos, pero iba a llegar un momento, regrésate nuevamente, por favor, Gálatas 1:16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿a qué le agradó a Dios? Por favor, 16. Revelar a su Hijo en mí. O sea, iba a llegar un momento en que el Señor nos iba a abrir el entendimiento para que conociéramos a Cristo, para que Él nos adoptara, pero no solamente para que le conociéramos, era revelar ante nosotros, no solo ante nosotros, sino ahora revelarlo dentro de nosotros. No sé si entendemos la diferencia. O sea, una cosa es que te lo revelan, ya lo entendí, y otra cosa es que vive dentro de ti y tú lo revelas a los demás. Si estamos aquí. Si estamos aquí. O sea, ese es el proceso. Dios ya te lo reveló. Híjole, no había entendido. Híjole, con razón la otra vez recuerdo que me caí del camión, o me atropellaron, o me dio un pasón de droga, o me balacearon y no pasó nada. No, no es que no pasó nada. Es que Dios a ti te había escogido. Es que Dios a ti te había apartado. Y te reveló que eso hizo en ti. Porque Él estuvo ahí, por eso no te pasó nada. Ahora no quiere quedarse ahí. Ahora quiere tomar control de tu vida para empezar a revelarse a través de tu vida
en la vida de los que te rodean. No sé si me explico. Ese es el propósito, hermanos, para que nosotros no andemos dando vueltas, imaginándonos que viniéndonos a sentar aquí o que viniendo de tiempo en tiempo ya la hicimos. No, hermanos, no. Los apartados, vuelve nuevamente al verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, ya hubo una programación, ya hubo una predestinación, ya hubo una serie de actividades asignadas al pastor, a cada uno de ustedes. Bueno, ¿y cómo compruebo que yo soy de los predestinados? Porque mi vida va a empezar, hermanos, a manifestar el carácter de Cristo. Si estamos aquí. O sea, eso para mí, no me va a importar tu opinión. No te vine a preguntar tu opinión, ni quiero que te interese mi opinión. No, que tú uses tu razón, que tú seas sincero contigo. Que si tú te vas a ir al infierno, bueno, tú te estás yendo porque tú has decidido ir, pero no porque otros te tropezaron, te condenaron, te dijeron, no. El Señor nos ha apartado, el Señor se ha manifestado, pero el Señor nos deja la evidencia de que yo estoy trabajando en ti. ¿Cómo? Ahora tu vida está manifestando el carácter de Cristo. Es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, aquí es bien importante que nosotros podamos entender. Número uno, fíjate lo que dice. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, yo te pregunto, ¿qué actividad buena o mala hizo Pablo ahí, en el vientre de su madre? Entonces, ¿había alguna razón? ¿Había algo que tuviera Pablo que Dios dijera, ese Pablo ahí en el vientre tiene algo que yo no tengo, lo tengo que apartar? ¿Había alguna razón así? No tenía nada. Entonces, eso nada más quería Dios decirle a Pablo, te llamé porque yo te quise llamar, no porque hubiera algo bueno en ti. No porque tú tuvieras algo especial. Eras un niño, no sabías ni qué, ni habías hecho ni bien ni mal, y yo ya te había apartado. Entonces yo te quiero decir, para que tengas ánimo, no te llamó porque te has portado bien, porque nadie de los que estamos aquí se ha portado bien. Sencillamente te llamó porque Él te quiso llamar. Nada más por eso. Número uno. Número dos, a Él le agradó. Fue de su complacencia. Aquí no es porque otros intercedieron por ti, otros vieron por ti, otros metieron la mano, otros suplicaron. No, es de su complacencia. O sea, tu vida le complace al Señor. No lo que andas haciendo, no. Tu vida en sí, tu esencia, a Él le complace. Y Él te quiere usar, Él quiere manifestarse, Él quiere ayudarte. Es lo que Él quiere y eso es algo que debes de tener en cuenta. Eso lo hace Dios y, hermano, puede tomar años. ¿Cuántos años tomó la vida de Abraham, hermanos? ¿Cuánto tardó Dios para terminar la vida de Abraham? ¿Cuántos años, hermano? ¿15? ¿20? No, más de 100 años. Tú llevas 3 y ya te estás desanimando. Tú llevas 5 y ya dices, pues no, Dios ya me abandonó. No lo conoces. Mira nada más lo que dice Génesis 23:4, por favor. Pues me regales su cuidado. Ya págalo. Génesis 23:4. Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Está hablando Abraham. Siguiente verso. Fíjate cómo lo veían los que le rodeaban. Y respondieron los hijos de Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, juntos, eres un príncipe de Dios entre nosotros.
¿Qué concepto tenían? No él, no su esposa, con los que convivían. Eres un gandalla, eres un tranza. ¿Ese era el concepto? No, eres una persona de fiar. Eres una persona de mucho beneficio. O sea, pero eso tomó años. No sé si me explico. Tomó años. Yo no estoy diciendo que te tardes años, porque en la medida que tú te tardes años, es el mismo daño que le vas a hacer a los que vas engendrando en el vientre de tu esposa. No te debes de tardar años. Sí, es cierto, hay áreas con las que estamos batallando, hay áreas que nos cuesta trabajo, hay áreas que decimos, híjole, ¿cómo tuve que explotar esa área? Pero, hermano, ¿que no hay poder en Dios? ¿Que no hay la buena voluntad de Cristo? ¿Que no nos ha mostrado que siendo sus enemigos nos cuidó, nos proveyó, nos protegió? Hermanos, ¿cuánto más? Si no le buscábamos, hizo todo eso por nosotros, ¿cuánto más hoy? ¿Se me explico? Pero recuerda, pero cuando agradó a Dios, ¿qué le agradó a Dios? Revelar a su Hijo en mí. Ese es el objetivo, hermanitos. Que tú le puedas conocer y después que tú le puedas dar a conocer. Ese es el juego de palabras. Esa será la evidencia. Apartado desde el vientre. Está apartado desde el vientre de su madre. Segunda de Samuel 19:27. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mí, Señor, de mi Señor el Rey, más mi Señor, juntos, mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Qué concepto tenía Mefiboset de David? Hermanos, él sabía una cosa. O sea, yo estaba en sus manos de él. Mi padre, mi abuelo se levantó contra él. Judá había ganado todo, Israel había perdido todo. Bien podía dejarme en la calle, yo estaba lisiado, bien podía haberme aventado al basurero. Pero él me dio un lugar con él, un lugar en su mesa cada día. Él es como un ángel de Dios. Estaba manifestando a Cristo, hermanos. ¿Sí? Y nada más era la evidencia, hermanos, que fueron apartados desde el vientre de su madre. Entonces, céntrate en eso. Céntrate en eso. Si estás batallando con áreas, solamente ubícalas. Ubícalas. Y el ayuno es muy bueno, hermano. Es muy bueno el ayuno. El ayuno empieza a adelgazar la grasa, hermanos. El ayuno empieza a dejarte sin fuerzas. Pero ¿sabes qué? Se alinean todas las pasiones. Todas se alinean porque se alinean. Las sexuales, las emocionales. Hermanos, cualquier pasión se va a alinear. Pero necesitas tú tener convicciones. ¿Sí me explico? Porque si tú estás nutriendo esa pasión y luego vas y te juntas donde sabes que vas a caer, pues no quieres realmente tú vencer la tentación. Entonces, aquí es bien importante, hermanos, que estos herederos, porque así lo dice Gálatas 4:1, por favor. Pero también digo, entre tanto el heredero es mío, ahí está. Otra forma de decir que estaba en el vientre, apartado. Y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ya lo apartaron. ¿Sí? No difiere nada. ¿A qué se refiere que no difiere? Pues también va a tener inclinaciones, le van a ganar sus pasiones de igual manera. No se ha manifestado Cristo, aún no se ha revelado Cristo a él. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿A dónde encontró a Cristo? Cuando iba huyendo, ¿de qué iba huyendo? ¿De buenas obras que hizo? ¿Qué había hecho? Tramposo, mentiroso,
había robado. ¿Y sabes qué? Cuando él iba huyendo, tiene un sueño donde hay una escalera que baja y a Jehová está parado en la punta de la escalera. Y lo más impactante, que Jehová ¿a poco no sabía lo que había hecho? ¿Y sabes qué le dijo? No te dejaré, sino que te llevaré y te traeré hasta que no haya yo terminado lo que me he propuesto. Oye, ¿cómo? Ni siquiera le había pedido perdón, ni siquiera había reconocido que había hecho sus maldades, ¿o sí? ¿O iba llore y llore por las maldades que hizo? No, iba huyendo porque lo iban persiguiendo, pero no iba convencido de que había hecho maldades. Entonces entendamos, hermanos, no estoy justificando el pecado. Quien se muere en su pecado, la Biblia dice que de alguna manera la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Yo lo que estoy diciendo es que, hermanos, nunca jamás, entiéndelo, jamás vas a aceptar o vas a complacer al Eterno por querer guardar la ley. No se puede. Gálatas 3. Dice 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Y la ley, el 12, no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y yo te pregunto, ¿y entonces el caso de Jacob? ¿Cuál era su paga? De acuerdo a la ley, maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y quien quisiere vivir por la ley está obligado a guardar todo punto. Y si rompe uno, se hace transgresor de todos. Por eso dice que Cristo vino para cumplir la ley. No estoy diciendo que rompemos la ley moral, no, créeme, hermano. Creo que no codiciamos a las cosas de nuestros vecinos. No les andamos codiciando sus objetos. No les levantamos falso testimonio. Honramos a nuestros padres. No andamos de mentirosos, falseando la verdad. Y no es porque andemos revisando los mandamientos, para nada. Sencillamente porque el corazón está agradecido. Está agradecido de que Dios nos levantó del estiércol y de ahí nos sacó. Si estamos aquí, hermanos. Dice la Escritura, fíjate aquí también. Ahí mismo en el capítulo 3, dice verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Nos metieron la ley para que nuestra conciencia pudiera estar consciente, valga la redundancia, de lo malvados que éramos, ¿sí? Y que pudiéramos tener terrores al entender que no la podíamos librar. Y entonces posteriormente viene al que le hicieron las promesas, porque le dijeron, dice la ley, dice la Escritura, preveyendo que la salvación de los gentiles iba a ser en Abraham. Por eso dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que hizo algo que le agradó a Dios, dice le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, si alguno hoy le pide perdón y le cree que le perdona a Dios, Dios le perdona. Así de sencillo. Pero hay veces es difícil. ¿Sabes cuándo? Cuando traemos la ley sobre nosotros. Y es le llaman una nana, vamos a decirle así, le llama de otra manera la Escritura, se me fue ahorita la palabra, un ayo. El ayo es prácticamente el que se dedica a criar, a ver al pequeñito, a llevarlo, es como el tutor. Y así es la ley. Sí, venimos a Cristo y tantito volteas, ay, ya la codiciaste, no la quería yo codiciar, no la codiciaste, volteaste a ver, pero la ley está ahí, condenándote, hasta que no volteas a Cristo.
Y Cristo viene y te muestra la libertad que hay en Cristo Jesús. Y te muestra lo que Él hizo por ti. Gálatas 4, por favor. 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. A ver, escúchame tantito. Dice que hay un tiempo señalado por el Padre. Aquí en el hospital materno infantil, aquí de Chimalhuacán, se reportaron 4,200 nacimientos en todo el transcurso del 2024, el año pasado. De estos 4,200 nacidos, un porcentaje alto correspondió a partos prematuros. Un parto prematuro no alcanza las 37 semanas, 34 semanas. Debe de alcanzar entre 37 y 42. Alcanza solamente las 34 semanas. ¿Y sabes cuál es la causa de que haya tanto parto prematuro? Que las señoras son indolentes para asistir a sus citas de chequeo. Que las señoras no tienen el cuidado para estar yendo periódicamente a revisión, porque es una floja que le gusta pararse tarde, porque definitivamente tiene una vida descontrolada, porque sencillamente cree que así le enseñó su mamá y así debe de ser. Entonces dicen los médicos de aquí que por eso tienen muchos partos prematuros. Mira, inclusive registran algunos que pesaban hasta 70 gramos. O sea, date cuenta. Ahora yo pregunto, si una persona sabe que está esperando bebé, yo te pregunto, ¿en qué se debería de preparar? Ahorita con la pequeña información que yo te acabo de dar, ¿qué debería de hacer? Empezarse a disciplinar, si no está dada de alta en algún lugar, pues ir a darse de alta, agarrar las cosas en serio, que si le quitan ciertas comidas las debe de quitar, que si le quitan ciertas formas de vivir las debe de quitar, porque ya le avisaron que hay partos prematuros. Informarse, dejarse enseñar, porque ellos son soberbias y no se dejan enseñar. O sea, todo eso tiene que hacerlo. Si no lo hace, ¿qué crees que va a suceder? Prematuro o a lo mejor ni nace. Bueno, la Biblia está diciendo lo mismo. Si tú ya sabes que Dios te apartó desde el vientre de tu madre, bueno, infórmate, porque va a haber un momento en que Dios te va a llamar. Y no estoy hablando de que te va a llamar a cuentas, te va a llamar para que empieces a activar tu responsabilidad aquí en esta vida. Entiéndelo, o sea, es así de sencillo. Dios toma las metáforas de la vida para que podamos entender principios espirituales. Entonces, dice aquí, las principales causas identificadas para estos casos es falta de control prenatal, adecuado. Es decir, cuando las mamás no acuden de manera regular a sus consultas médicas para dar seguimiento al estado de su embarazo, lo que incrementa el riesgo de complicaciones y partos prematuros, es lo que está diciendo. Entonces, entendamos, hermanos, si queremos nosotros estar al momento de cuando Dios se revele en nosotros y empiece a demandarnos que nosotros nos manifestemos a otros, ya debemos de haber tenido convicción de esto. Dios me apartó, yo debo de estar listo, yo ya debo de estar preparado, yo debo de ir un paso más adelante. Hermano, esto no surge, ¿cómo lo podré decir? Místicamente, ¿no? Así como que el pastor está esperando, dice aquí un texto, si alguno está falto de sabiduría, recordadme, dice Santiago, ¿qué? Ok, entonces yo aquí estoy pide, ¿y tú crees que va a venir la sabiduría así nada más porque sí? No, pues el pastor se tiene que poner a estudiar las escrituras. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma manera, hermanos, si tú quieres, cuando Cristo se revele a ti, tener el carácter, tener la dirección, tener la convicción, tener la forma en la que tú vas a trabajar y ser eficaz en la obra de Dios,
Hermano, tú te tienes que ir posesionando en cada área que no está gobernada, cada área que no está bien dirigida, y empezar a ver qué tienes que quitar. De lo contrario, tú no vas a estar a la altura de lo que se te va a demandar. Mira, vamos a ver Segunda de Reyes 22:11, por favor. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Siguiente verso. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá. Hagamos un alto. Dios le manifiesta toda la ira que se va a derramar. Porque obviamente, hermanos, cada pecado tiene que ser castigado. Eso debes de guardarlo en tu corazón. La paga de pecado es muerte. Cuando una persona peca, cada vez que el pastor peca, alguien debe de morir. Cada que tú pecas, alguien tiene que morir. Cuando un ser humano peca, arriba se desentona todo. Porque todo está bien armonizado. Todo está bien armonizado. O sea, si tu vida es un desorden y la mía también, no creas que así está el reino de los cielos, no. Todo está bien organizado. Y aquí vemos que el pueblo había pecado. Y de repente, este hombre llamado Josías, hijo de Gedida, dice la escritura, de Buscá, de 8 años era cuando es ascendido al trono. Pero si tú recuerdas, en el libro de Reyes ya lo habían profetizado cuando llegó el profeta joven y de repente reprendió a Jeroboam por su idolatría. Aquel le quiere agarrar, se le tuerce la mano, se le queda rígida, y en ese momento viene la profecía. De aquí a tanto tiempo, Dios va a levantar un niño llamado Josías. Y este va a hacer esto y esto con estos altares, empieza a profetizar. Pablo dice: cuando a Dios le plació que me apartó desde el vientre de mi madre. Josías era un niño apartado también, como probablemente o muy seguramente tú también. Y hoy tienes que saberlo. ¿Y sabes qué? Él era un niño apartado. Pero el gran problema era este. Ezequías había sido su bisabuelo, un rey medio bueno. Manasés había sido su abuelo, un rey muy perverso, casi era un demonio, nada más le hacían falta alas. Amón había sido su padre, un rey más perverso que el mismo abuelo, pues solamente reinó 2 años. Y él tiene 8 años, muere Amón, y a él lo ascienden al trono. Yo te pregunto, ¿bajo qué influencia creció Josías? ¿Una buena influencia? Por eso te dije, puede haber 8,000 millones de habitantes, pero ya hay vientres habitados por herederos. ¿Sí me explico? Entonces, independientemente de cómo esté la sociedad, independientemente de cómo se esté poniendo la moral, eso no importa. Ya hay vientres que Dios apartó. Ya nada más la cuestión es que ese que habita ese vientre pueda entender una cosa. La Biblia dice que cuando agradó a Jehová revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. O sea, ahí se ve el desenlace de todo el propósito de la obra de predestinación de Dios para cada uno de los redimidos. Entonces tienes que entender qué sucede. Dice en el verso, dame el verso 23, por favor. Segunda de Reyes, capítulo, permíteme. Segunda de Reyes 23, capítulo 23, verso 3, por favor. Le cae convicción a Josías
se da cuenta que la desgracia viene porque la paga del pecado es muerte, y a sus 18 años, fíjate lo que sucede. En el verso 13, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón. Verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Qué vemos aquí? Ya empezó a manifestarse Dios en él. Vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 35, verso 18. Nunca fue celebrada una Pascua como estas en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, por los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, y los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Hagamos un alto. Jamás hubo un rey como este. Jamás. De hecho, si regresas nuevamente ahí a Reyes, Segunda de Reyes dijimos, 22, verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Juntos, por favor? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí dio testimonio? ¿Sí se podía decir que fue apartado desde el vientre de su madre? Hermanos, eso es todo el Evangelio. Eso es todo. O sea, ¿cuál es el Evangelio? La buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? No lo merecías, nunca lo has merecido, nunca lo vas a merecer, pero por Cristo Él te lo regala. Ese es el Evangelio. Hermanos, ¿quién de nosotros lo merecía? Nadie. Entonces, por eso el Señor le remarca a Pablo y le hace saber una cosa, inspirándolo. Pero cuando agradó al Señor, que me apartó desde el vientre de mi madre, que Pablo pudiera tener la convicción, eras un niño. No me digas que tú tenías algo que yo no tenía y que por eso te escogí. No me vayas a decir eso. Sencillamente. Y más adelante enfatiza, proyéctalo. Dice ahí, dijimos Gálatas, ¿no? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y ahí se ve en qué gracia, y me llamó por su gracia. Me mandaron fracciones de una carta, y la carta decía que la persona se suicidaba por causa de que había sufrido una decepción amorosa, y decía, no lo puedo enfrentar. Dejo escrito por qué causa. Muy joven. ¿Qué habrá fallado ahí?
La mamá no alcanzó a entender que Dios a los niños desde el vientre los aparta. Ella era como la mamá que nunca fue y tomó sus consultas, nunca fue y sacó su carnet, nunca fue y fue a checarse, cada que lo que le decía, y hacía caso a todo lo que en este caso la prescripción médica le indicaba. Nunca hizo eso. ¿Y sabes qué? Al no tener el corazón del niño, era un adolescente escaso, o pasaba de, ¿qué será? 12 años, yo creo. ¿Sí me explico? Al no pasar de ahí 12, 13 años, no supo cómo enfrentar la situación y terminó quitándose la vida. Hermano, tú lo puedes decir, híjole, ya no está entre nosotros. Yo medito, estuve meditando todo el día y digo, Señor, ¿dónde está? Pero hay quienes, hermano, van a hacer lo mismo. Al no prepararse, al no entender que Cristo los apartó, pero que era obvio, pero cuando agradó a Dios que le apartó desde el vientre de mi madre, que iba a venir esto, desde la coma, de donde dice, y me llamó. Hermano, desde ahí hoy hay un espacio de tiempo, desde que el bebé empieza a crecer, empieza a ser una persona madura, normal, ¿sí? Ya una persona que razona, de ahí puede pasar mucho tiempo y el Señor puede llegar y llamarle. Y esa persona, para cuando le llamen, ya debe de estar lista. O sea, le marqué luego a una adolescente que viene aquí a las reuniones. Le dije, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo de ocio? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Estás orando? ¿Te estás congregando? Y ya le platiqué. Y entiende, estos seres son terribles. Y esto no le pasa nada más a los adolescentes, le pasan a los viejos también. Entonces, entendamos. Y me llamó por su gracia. O sea, para cuando me llame a mí, yo debo de estar listo para poder manifestar, en ese caso, que tengo el corazón abierto para que esa gracia trabaje conmigo. No sé si me explico. Entonces, hermanos, no quiero alargarme más. La verdad es que me ha bendecido mucho este texto. He tenido una impresión muy fuerte con lo de este suicidio y me quedo pensando y solamente puedo decir, bueno, ¿qué somos? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar aquí? ¿Qué cosas vamos a enfrentar? ¿O qué cosas estás pasando? ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Te estás preparando? ¿O estás ya preparado? ¿O quizás Dios hoy te está llamando y ya está queriendo manifestarse? Porque siempre me ha tocado, cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela, y vamos orando por todos sus compañeros, y vamos orando por sus maestros. Lo llevaba yo a jugar básquetbol cuando estábamos allá en Islahuaca, y orábamos por cada uno de sus compañeros y cada uno de sus maestros, y lo cambiaron de horario, y seguíamos orando por cada uno de ellos, porque mi convicción es una: ellos tienen necesidad también igual que nosotros. Y otra, que un día me van a preguntar, les predico, ¿oro por ellos? No sé si me explico. Entonces, ustedes y ellos y los que te rodean tienen que pasarle por este trance. Todos estuvimos en una matriz y todos en su debido momento vamos a ser llamados por Cristo. Aquí la cuestión es, ¿ya te preparaste? ¿Estás a la altura de lo que te van a pedir? Porque esa palabra que usa Pablo, déjalo, esa palabra que usa Pablo, dice, dame por favor el siguiente verso. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida por mi sangre, no es el 15. Sí.
Pero cuando agradó a Dios que me apartó, esa palabra apartar tiene que ver con despedirse de cosas queridas, con despedirse de familiares para enfocarse a un objetivo particular. A eso se refiere. Y muchas veces yo veo que la gente lo que menos quiere es sacrificar esas cosas. No sé si me explico. O sea, cuando Dios va a empezar a usarte, te va a empezar a apartar de lo que a ti te gusta. Te va a empezar a apartar de lo que a ti te acomoda. Te va a empezar a apartar de lo que a ti, de alguna manera, se te antoja como que es lo correcto. Por eso dice, pero cuando agradó a Dios se me apartó del servir de mi madre, y revisaba yo lo que decía Pablo, porque toda la carta de los Gálatas es una carta preciosa, hermanos. Él dice, hermanos, que se aventó 14 años fuera y después regresó a Jerusalén. Y antes de hablar con los discípulos se fue 3 años y luego vino y habló con Pedro. ¿Y tú te das cuenta de algo? Si este era un hombre que realmente estaba apartado para Dios. O sea, qué bueno que estaba Pablo, qué bueno que Pedro, qué bueno que estaba Juan, qué bueno que estaban todos los que decían ser columnas. Pero él estaba metido con Cristo. ¿Sí me explicó? Y él inclusive dice, lo que yo te estoy enseñando, a mí no me lo reveló carne y sangre. A mí no me lo enseñó carne y sangre, a mí me lo reveló el Señor. Entonces estamos hablando, hermanos, que él sí se la agarró en serio, pero cuando agradó a Dios que me apartó, él entendió esto. Hay que despedirse de muchas cosas que son muy familiares para uno, para que uno pueda estar listo para la hora que Dios se quiera manifestar, tú no tengas ningún tropiezo. ¿Estamos aquí, hermanos? Pónganse sobre sus pies, por favor. Consideren lo que esta verdad, hermanos, considérenla bien en su corazón. Dice el proyecto, por favor, Gálatas 2. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿juntos? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ¿juntos? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dame el 3:6, por favor. Somos invitados a confiar total, plenamente, absolutamente en el sacrificio expiatorio de Cristo, en nada más. Mis lágrimas no le ayudan, mis muchos lamentos no le ayudan, y no significa que no me duela, no me avergüence de mis iniquidades. Creo que nos avergüenzan, hermano, cuando el Espíritu está sobre nuestras vidas, pero nada de eso me ayuda para que yo sea más acepto o menos acepto. Dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate el siguiente verso. Y establece en la fe de Abraham cómo Dios va a perdonar de aquí en adelante al que se acerque a él. Saber, por tanto, que los que son de fe, ¿qué dice? Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, dice ahí. O sea, así como perdonaron a Abraham, Señor, tú me has dicho que me vas a dar prole y no tengo a nadie más que esta damisela, dice, sal y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Lo sacó, las puedes contar. Así será tu descendencia. Le creyó y dice, y Dios le perdonó. Así de sencillo, ¿no? ¿Quién puede contar sus pecados? Yo pregunto. ¿Quién puede contar sus rebeliones? Pues mejor acepta que eres un
un perdido, un miserable que está perdido si Cristo no le ayuda. Y una vez que lo aceptas, el Señor te perdona. Así de sencillo, hermanos. Entonces, es importante. O sea, entendamos una cosa. Dios, y la Escritura previendo que Dios había de crucificar por la fe a los gentiles. Hermanos, somos una dispensación muy diferente a los judíos. Muy diferente, hermanos. Entonces no queramos que como lo hicieron con los judíos, lo hagan con nosotros. Jamás, jamás. Dice aquí mismo, por favor, en el capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles que ya había perdonado Dios. Pero después que vinieron los judíos de la circuncisión, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión. Nuevamente volvía a caer esclavo de la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Se dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo justificó. Esa es la verdad del Evangelio. Así de sencillo. Pero no, ellos querían añadir mandamiento tras mandamiento, ley tras ley, y no es así, hermanos. Gálatas 1:8, por favor. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 19. Perdón, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, es un regalo el evangelio. Capítulo 3 de Gálatas 3, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros, juntos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué se recibe el Espíritu? ¿Es por la ley? ¿Es por portarse bien? ¿Es por guardar todos los mandamientos? ¿Es porque éramos los menos pecadores? No. Ahí dice el verso 1, oh Gálatas insensatos, 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Él ya pagó. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 5. ¿Todos juntos? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? El que Dios perdone los pecados no es una maravilla. ¿Y por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Así de sencillo, hermanos. No se la compliquen. No se pongan cargas que nunca van a poder llevar, porque a Pedro lo reprendieron precisamente por andar de hipócrita, por andar de jugando a que él guardaba los mandamientos cuando ni él ni sus padres nunca pudieron guardar mandamientos. Y usted y yo, menos. ¿Sí me explico? Y no estoy diciendo con esto que andamos pecando ni haciendo maldades, porque Dios lo sabe. Lo que menos queremos es ofenderle. ¿Sí me explico? Entonces, cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor, porque hemos recibido un evangelio, Señor.
Y damos gracias porque la advertencia es genuina, la advertencia es radical, Señor. El Evangelio, no que hay otro Evangelio, pero que tu palabra dice que hay quien corrompe el Evangelio. Y aún nos adviertes que si aún viniera un ángel, Señor, sabemos que el único ángel enemigo, Señor, de la obra y del Evangelio es Satanás. Te queremos pedir, Señor amado, que el día de hoy, Señor, todos los milagros, todas las maravillas que has hecho, Señor, Padre amado, solo puedan confirmar la verdad del Evangelio, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor amado, hoy por mis hermanos, Señor, aquellos que no han alcanzado perdón de pecados, aquellos que vienen abrumados, cansados, aquellos que vienen, Señor amado, debilitados, Señor, inclusive los que vienen enfermos, porque en ti hay sanidad, en ti hay poder, Señor, en ti hay autoridad. Señor, aquí estamos, somos tu pueblo, venimos a reconocer, Señor, nuestra fragilidad, Padre amado, por las evidencias que se manifiestan en nuestras vidas, solamente podemos decir que tú nos has apartado desde el vientre de nuestra madre, Señor, porque nada de esto era nuestro sistema de vida, Señor, nada de esto era, Padre amado, lo que a nosotros nos gustaba ni lo que usábamos, y tú mejor que nadie lo sabes. Mas ahora cuando nos damos cuenta que lo que nos gusta, Señor, es estar adorándote, lo que nos gusta, Señor amado, es convivir con los hermanos, lo que nos gusta es meter las manos donde hay necesidades, donde hay que hacer buenas obras, ahí está, Señor. Padre amado, solamente podemos decir que eres tú, Señor, que has estado manifestando a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Y ahora nos das la oportunidad de manifestarlo a los demás. Señor, yo te ruego, en el nombre precioso de Jesús, toma hoy el corazón quebrantado, Señor. Toma el corazón, Señor amado, que viene cargado. Padre amado, toma el corazón que viene condenado, Señor, que quizás hay una opresión, Señor amado, hay algún espíritu, Señor, que le está, Señor, oprimiendo, Señor, o que le ha dado, Padre Santo. Tómalo, Señor, y libértalo, Padre. Libértalo, porque bien dice tu palabra, el que hace maravillas, el que suministra el Espíritu Santo, lo hace no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Habla con el Señor, hermano. Como vengas, como te sientas, hermano. Como vengas, como te sientas, habla con el Señor, hermano. Habla con Él. No te salgas como entraste. No hay necesidad de que te salgas así. De lo contrario, le harías fraude a tu alma. Estando Jesús en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de salirnos con la misma carga, con el mismo problema, con la misma confusión, con la misma esclavitud, con la misma derrota? No, hermano. Ven a Jesús. Háblale al Señor. Háblale en el nombre de Jesús. Mira nada más que cuidado.
fue grato tu crecimiento después? Bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero una cosa debes de saber. Por eso es que vemos que el diablo quiere crear úteros artificiales. Por eso es que vemos que el diablo lo que quiere es que se alquilen otros úteros para gestar niños ahí, después volverlos a regresar al lugar donde se supone que son los que los procrearon. Lo que quiere es descompensar todo el programa de Dios. Hermano, pero tú y yo estamos aquí con esta verdad. Tú sabes perfectamente que el Señor te ha dado testimonio, que eres de los escogidos, que te ha guardado, que te ha suministrado, ya sea una disciplina, ya sea una ayuda sobrenatural, ya sea provisión económica, ya sea provisión de conocimiento secular. Lo que necesites, lo que has necesitado, Él lo ha provisto. Y necesitas prepararte para cuando Él te llame, cuando Él se manifieste, porque Él estará demandando que tú te des a conocer a los que te rodean, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu casa, en tu iglesia. Es importante, no pierdas de vista, para que no solamente vengas a sentarte, sino que entiendas: yo tengo una misión. Yo necesito dar a conocer a Jesús a los que me rodean. Ellos necesitan saber que yo fui apartado desde el vientre de mi madre.
terminar con esta anécdota. Hace tiempo estaba entrando al área de los países comunistas un evangelista, él era holandés, y por mucho tiempo estuve entrando a la Yugoslavia de aquel tiempo. Ya tenía una red de contactos y él metía en un Volkswagen, él introducía Biblias, y de repente de la nada dice que le vino un pensamiento: necesito que cambies tu estrategia, ahora te voy a llevar para que entres a Rusia. Y en ese momento él, entendiendo que era el Señor, le dijo al Señor: Señor, pero ¿por qué a Rusia? Si aquí ya tengo mis contactos, aquí ya tengo las rutas, aquí he entrado y salido. Si me vas a meter a Rusia, necesito que, pues número uno, que pueda encontrar un contacto ahí, y dos, que mandes a alguien conmigo. Así se lo dijo. Dice, estaba yo orando en mi casa y le volví a tocar el tema al Señor: Señor, si tú quieres que yo vaya a Rusia, no estaba yo muy de acuerdo, necesito que mandes a alguien conmigo. Dice, y en ese momento me vino a la mente un joven que en un albergue de la Cruz Roja había yo conocido, donde llegaban prácticamente personas que en un estado de salud decrépita se les estaba atendiendo. Dice, y ahí lo conocía él era también un cristiano que estaba volcado al servicio. Dice, yo no sé por qué, pero en ese momento cuando oré al Señor y le dije que me enviara una ayuda, un compañero, me vino a la mente su cara. Dice, y enseguida le escribí. Tardé más yo en escribir en que me regresaron el mensaje. Dice, la carta decía así: cuando era yo niño, estaba en la clase de geografía. Él también era holandés, pero fíjate lo que pasó. Y estando la maestra explicando precisamente la geografía de esa clase, yo no sé por qué, pero mi atención se centró en el país de Rusia. Le dijo esta persona a la cual él le había escrito. Dice, ¿y sabes qué? Desde ese momento me puse a estudiar ruso. Y hoy que me escribes, solamente te puedo decir, estoy listo. Dice, me sorprendió cómo fue que el Señor ya tenía en su corazón preparada a la gente que vivía en Rusia. Pero para eso, muchos años atrás, él había preparado un niño en una clase de geografía y centró su atención en el país de Rusia, al punto que empezó a estudiar la lengua, el idioma, y lo dominaba muy bien. Y cuando fue llamado, estaba listo. Si captamos el mensaje. Por eso dice la Escritura, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Así es, debes de estar listo para cuando el Señor te mande, solicite tus servicios. Que no le digas, espérame, aún no me he arrepentido, aún no he restituido, aún no he dejado este vicio, aún no he dejado esta maña, aún no he dejado esta conducta grosera. No, que para cuando Él te diga, a ver hermana, a ver hermano, a ver joven, a ver adulto, a ver, se le necesita aquí, que tú puedas decir como aquel estudiante de medicina que aprendió ruso, estoy listo hermano, tiene años que el Señor me viene preparando. Padre, gracias te damos, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Bendice por favor la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor amado. Concédenos, Padre, a cada uno de nosotros estar listos
para el momento en que tú demandes que nosotros manifestemos a Cristo en los que nos rodean, Padre amado. Tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Muchas gracias.